¿Qué? No oí. Nieto. Entonces era hijo de Abraham. Entonces se fijan ustedes que esto también tiene que ver con lo que acabo de explicar, que no todos los que son de la simiente de Abraham son hijos, porque Isaí también es hijo de Saúl también es hijo de Abraham. La palabra está enfatizando el hecho del llamamiento, y el llamamiento y el escoger y el decidir quién sí y quién no, eso es prerrogativa exclusiva de Dios. Nosotros no somos los que decidimos. Nosotros que hemos alcanzado de Dios misericordia, lo que debemos de hacer, óiganme, nosotros lo que debemos de hacer es darle gracias a Dios porque su misericordia nos alcanzó. Y estar agradecidos. No vivir una vida zancochada como le da la gana, como lo están viviendo montones, empezando con los que así viven en esta congregación, sino vivir agradecidos. Porque todo lo que puedo decir, ¿por qué, Señor, no escogiste a este? Muchas ocasiones, no estén moviendo para los lados los que están aquí, pongan atención. Ni estén agachados haciéndose sonsos como que no me están oyendo. Gloria a Dios. Yo mismo he hecho mención de mis primos con los que me crié, hijos de 4 hermanos. Samuel, Ezequiel, Daniel y Efraín. Mis 3 hermanos, porque para mí los miraba como hermanos. Murieron en el vicio como perros tirados en las calles. Y yo me pregunto, Señor, ¿por qué dejaste que ellos así terminaran? ¿Por qué me escogiste a mí? Yo no sé. Todo lo que me cabe decir es que quiero estar agradecido con una gratitud intensa porque hiciste escogerme a mí. Amén. No era mejor que Samuel, ni que Daniel, ni que Ezequiel. No era mejor. Ellos también eran mi sangre, mi familia, en Valverde los 3. ¿Y por qué ellos terminaron así? ¿Y por qué yo fui escogido de una forma distinta y estoy todavía aquí? ¿Por qué? Yo no sé, todo lo que sé es que Dios hace como Él quiere. Y que nosotros no somos los jueces de nada, sino que lo que debemos hacer es darle gracias al tener nosotros de ser participantes del haber sido escogidos. A Jacob amén, y a Saúl aborrecido. Y luego dice Pablo hablando de esto, pues ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y luego contesta, de ninguna manera. Mas a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice de Faraón, que para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi potencia y que mi nombre sea conocido en toda la tierra. Amén. Dios escogió a Faraón. Amén. Levanten los ojitos. Amén. Dios escogió a Faraón así, con su mano poderosa, lo levantó y lo puso en alto para luego probar ante el mundo de entonces que tiene ponche. Porque para probar que está fuerte el ponche necesita ver dónde poncha. El Faraón fue escogido por Dios para eso. Y a Moisés lo escogió en el lado opuesto y le dijo, tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Y aquí donde Pablo entra en esa pregunta, ¿hay justicia en Dios? No, porque entonces menciona la parte de Faraón, de manera, dice Pablo, que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. ¿Está feo esto? Porque alguien me ha preguntado que si los que están endurecidos nunca entendieron
La verdad es esta. Y les vuelvo a insistir, fíjense bien, por favor. Fíjense bien, por favor. La verdad es esta. Que hay quienes nunca estuvieron despiertos y Dios los despertó. Pero hay muchos que en un tiempo estuvieron despiertos y Dios, a unos, habiendo estado despiertos, y se atontaron, se desviaron, y Dios en su misericordia lo he visto, que los ha regresado. Habiendo estado despiertos y luego desviándose, Dios los ha regresado. Pero a otros nunca los ha regresado y ahí se quedaron, y algunos ya terminaron y otros allí están y nunca van a regresar. ¡Está tremendo! Amén. Cuando fijamos en los juicios de Dios, temblamos. Nos temblamos los que nos fijamos, porque hay quienes entre el cristianismo y entre nosotros mismos ni que temblar ni que nada. Ay, andan, ay, nada. Ay, no hay. Y están muy bien según ellos, según ellas. Todos saben, todos hablan de la Biblia, hasta la traen abajo el brazo y quién sé qué tanto. Van por los payasos. Porque en realidad no tiembla, porque el que tiembla, de veras, actúa de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Entonces, San Pablo pregunta, me dirás pues, ¿por qué pues se enoja? ¿Por qué uno lo trata así a otro acá? ¿Por qué uno lo destapa y otro no lo destapa? ¿Por qué uno lo despierta y otro lo despierta? ¿Por qué uno le da y a otro no le da? Yo sé que tú te has fijado en eso. Amén. Amén. De que cualquier cristiano que está consciente se ha puesto a pensar por qué así, por qué acá, por qué este sí, por qué este no. Porque miramos cerca y lejos, en nosotros y en otros. Amén. El que está despierto se fija en eso. Los que están amensados no se fijan en nada, nomás se fijan en las tonterías que andan haciendo, nomás se fijan en la novela, en las mensajes que miran en el aparato, otras cosas las que entretienen, eso es lo que se fijan. Pero el que está despierto a la realidad de Dios y está viendo, se fija en estas cosas y dice, Señor, ¿por qué aquí así? ¿Por qué acá? Y la verdad es que Dios hace como Él quiere. Y ya después, ¿por qué pues se enoja? Porque ¿quién resistirá su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Le dirá el vaso al barro, o el vaso de barro al que lo labró. El pedazo de soquete le va a decir al alfarero, ¿por qué me has hecho tal? ¿O no tiene potestad el alfarero? El alfarero es el que hace vasijas de barro. Amén. Clay. Alfarero en español es el que hace platos, ollas de barro, clay. Entonces el pedazo de barro, el pedazo de clay, ¿qué le va a decir al alfarero? Si el alfarero lo hace como él quiere. Amén. ¿No? Amén. ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza? Agarró el alfarero, óiganme, no lean, agarró el alfarero el pedazo de barro, lo batió y hizo una olla para cocer los frijoles. Hizo una olla para que la vecina o el cliente que la compró va a cocer los frijoles en esa olla. Pero en cambio del mismo barro, del mismo pedazo de barro, hizo una vacinilla. En inglés, ¿cómo se llama? Un bote para orinar. Mayormente en el tiempo antiguo, que no había excusados, que no había, entonces había un bote, un recipiente también del mismo barro metido abajo de la cama para cuando se levantaba a ir al excusado, pues ese era del mismo barro. Cierto. Hizo una vacinilla y del mismo barro hizo una olla para cocer frijoles. ¿Quién le va a decir que no? Cierto. Así hace Dios. Amén. El mismo barro hace quienes
vasos de honra. Amén. Y del mismo barro hace vasos de deshonra. ¿Quién decide? ¿El barro? No, el alfarero. Por eso vuelvo a señalar, nosotros no nos andemos creyendo, porque no somos más que un pedazo de soquete de barro. Amén. Y si Dios ha querido hacer vasitos para honra, lo que hay que vivir temblando de gratitud es precisamente de agradecimiento. Gracias, Señor, todos los días. Todos los días, en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, porque hiciste este vaso de barro barato y sucio, lo limpiaste y has puesto, como dijo Pablo, ahora tenemos este tesoro en vasos de barro. Gracias. Y aquí San Pablo está hablando, lo que San Pablo habla, se puede aplicar, fíjense bien, se puede aplicar a la parte de la iglesia, a lo espiritual. Porque a unos ha llamado, unos con honra, otros sin honra, a los que ha llamado. Pero San Pablo aquí también aplica esto al tema del que él está escribiendo con respecto a Israel. ¿Se fijaron? Sí, amén. En todos los vasos de deshonra que Dios ha hecho entre el mismo pueblo de Israel, esos no son israelitas. Porque Dios ha dicho que esos no. No tú ni yo vamos a decir, Dios. Yo creo que le entendieron bien a lo que dije al principio, a los textos esos de confusión. Y que si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notorias su paciencia, su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte. ¿Cuándo? ¿En la iglesia? ¿No en la iglesia? Pues cuando Pablo habló, la iglesia apenas estaba nuevecita. Él está hablando aquí de toda la historia del pueblo de Israel, en los que Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte. Entonces estaba leyendo allá en el libro de los Reyes, no me acuerdo cuál, allá donde habla de Acab. Ese rey Acab estaba bárbaro. Hizo maldades tras maldades y la peor era su vieja, la Cascabel. Ay, vieja mañosa, y ella no era israelita, era una hija de uno de los reyes, ya no me acuerdo de cuáles, Moabita, no sé qué. Pero ella no era ni israelita, pero era la mujer del rey de Israel. Acab hizo maldades este ingrato de Acab. De a tiro, como un chamaco necio, malvado. Y cuando Dios lo iba a azotar, se humilló. Después de tantas maldades que hizo, se humilló, se puso en ayuno, y Dios mandó al profeta que le dijera, dile que he oído, visto su humillación y le he perdonado. Yo me quedé otra vez y dije, Señor, ¿para qué le perdonaste ese latoso? Si he sido yo, no le perdono más que puro soquete. Si ya tenía los zapatitos llenos de piedritas. Pero Dios, ¿qué hizo? Para mostrar su potencia, soportó los vasos de ira. Amén. Entonces, después de que me llamó la atención y me quedé pensando, y pensé eso que le estoy diciendo, hablando con el Señor, enseguida se me volteé la cosa. Señor, qué grande es tu misericordia. Amén. Es más grande que los cielos. Gloria a tu santo y bendito nombre. Queriendo mostrar que si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para ira, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, mostrólas para con los vasos de misericordia que Él ha preparado para gloria, los cuales también ha llamado, es a saber, a nosotros, no solo de los judíos, mas también de los gentiles. Eso ha hecho Él con los judíos en los siglos pasados, y ahora también desde que empezó a tratar con los gentiles en el tiempo de la iglesia, cuando Pablo, y después de los 19 siglos más que han pasado.
Sigue Dios haciendo lo mismo, mostrando aún su misericordia con los vasos. Óigame, no me pongan a leer ahorita. Con los vasos de deshonra, teniéndoles paciencia. ¿Quiénes son? Él es el que sabe porque Él hizo a cada quien. Cuanto más tiene paciencia con los vasos de honra. Y creo que cada uno de los que me está oyendo debe entender que el privilegio debes de reconocer que el privilegio de entender lo que estoy hablando, sea más o sea menos, sea poco, te hace, fíjate, eso te hace que creas, que mires que eres un vaso de Dios para honra, y luego tener un poco eso. Tener un poco eso. Por eso es que muchos han tenido en poco aquí mismo y ya nunca han vuelto. Y se arruinaron. ¿Por qué? No han tenido poco la voz de hombres, sino la palabra de Dios. Amén. Como también en Oseas dice, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. Y será que en lugar donde le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Aleluya. Entonces, hizo juicio con los vasos de honra o con los vasos de deshonra en Israel. Siéntate, mijo. Antes y ahora también está también con la iglesia, en donde dijo, acá entre los que no éramos pueblo mío, y a la no amada le dice, amada, ¿estás aquí, iglesia? Amén. Gracias, Señor. Señor, Gracias. eso dice, será que en el lugar donde le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Aquí está uno. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, las reliquias serán salvas. ¿Se ven que no cambia el tema? Pero lo entendemos todo, no nomás solo, porque se confunde. Porque Dios es el que escoge quiénes son los fieles, quiénes son los que van a alcanzar su bendición en Israel y también entre los creyentes en llamado cristianismo. Las reliquias serán salvas. Porque palabra consumadora y abreviadora en justicia. Porque palabra abreviada hará el Señor sobre la tierra. O quiere decir, va a hacerlo pronto, es lo que quiere decir. Y luego lo cita. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado simiente, como Sodoma hubiéramos venido a ser, y a Gomorra fuéramos semejantes. Gloria a ti. Y Dios en su misericordia, oigan bien, ha dejado simiente en Israel, Amén. en el curso de los siglos y los milenios, que hasta este día creen. Y ahí están. Amén. No en el Evangelio, no. Creen en lo que a ellos se les dio. Y yo los he visto ahí en Jerusalén. Y me he acordado de los gentiles, entre los ministros entre los gentiles, sus expresiones estúpidas, diciendo que Dios no oye la oración de los judíos y barre con todos, y no se da cuenta que ahí están reliquias en quienes sin conocer al Señor, sin reconocer al Señor Jesús, viven una vida completamente entregada a Dios, como no la viven multitudes de profesantes cristianos que dicen que creen en el Señor Jesús. Gracias a Dios, ahora la simiente Dios
la ha dejado aquí, dice. Si el Señor nos hubiera dejado simiente, como Sodoma hubiéramos venido a ser, y a Gomorra fuéramos semejantes, o sea que ya no existiéramos. Pero la simiente de Israel permanece, las reliquias, y nosotros no es el ser cristiano porque su papá y su mamá fue, no es por abolengo. Abolengo es herencia de los abuelos. Es porque la simiente nuestra, por la que estamos en pie, la simiente nuestra es el Señor. Amén. Por eso dice que irá andando y llorando el ¿qué? El que lleva la preciosa simiente es el Señor, es su palabra, y esa la lleva en su vida y va andando y llorando, no de desesperación, no de rabia, no, de gratitud. Amén. Y también de amor y dolor por los que sufren, empezando con nuestros propios hermanos que no les sirven, y luego también ver el dolor de nuestro hermano mayor de Israel. Amén. Porque trae la simiente, así que Dios nos ha dejado simiente. Pues ¿qué diremos? Que los gentiles que no seguían justicia han alcanzado la justicia, es a saber la justicia que es por fe. ¿De lo que ha hecho Dios? Pues ¿qué diremos? Pues que los gentiles que no seguían justicia han alcanzado la justicia, es a saber la justicia que es por la fe. Aquí estamos. Cierto, amén. Cuando vivíamos muchos nosotros antes, ¿qué justicia seguíamos? Les pregunté. Si todavía hora de convertirse en los más mañosos y más chuecos. ¿No? Amén. Aquí en esta congregación, los hermanos más chuecos y mañosos, hermanos y hermanas, tracaleros, tracuteros, que son buenos para hacer tontos a otros y al rato están muy santificados por aquí sentados en las bancas. Y cómo le hacen en el trabajo, cómo le hacen con sus compañeros, cómo le hacen en la escuela, cómo le hacen con los que tratan, empezando con el montón de hermanos que sacan fiado y no pagan. Esa es injusticia. Amén. No es justicia. No. Y si eso aún sucede estando en el Señor, pues orantes. Por cierto que saben cuál es la peor injusticia. La peor injusticia no es no pagar lo que pidió fiado, el dinero que pidió prestado, o hacerle chocadas a otros. ¿Saben cuál es la mayor injusticia? El no agradecerle a Dios que por su misericordia le dio que lo conociera y que entienda qué es lo que Dios quiere que haga. Esa es la peor injusticia. Por eso dice, ay de nosotros si tuviéramos ¿qué? Esa es la mayor injusticia y la que le va a traer condenación a muchos cristianos que van a decir, ¿y a mí por qué me condena el Señor? Pues por injusto, porque tuvo en poco a Dios, que extendió sus manos sobre él, sobre ella, y no agradece. Es injusto. Como está escrito, o más bien dice, mas Israel que seguía la ley de justicia no ha llegado a la ley de justicia. Fíjense bien, nosotros hemos alcanzado justicia, ¿por qué? ¿Qué dice aquí? Por la fe. Mas Israel que seguía la ley de justicia, ¿cuál es la ley de justicia? La ley que dio Moisés. No ha llegado a la ley de justicia. Porque ni uno de los guardadores de la ley la ha podido cumplir en los 3000 años que hace que Dios se la dio. Es la ley de justicia. Amén. Pero si alguien se va a justificar por la ley de justicia, le va a fallar porque no va a poder cumplirla toda. ¿Cómo estés? ¿Por qué? Porque la seguían no por fe, más como por las obras de la ley. ¿Unas palabras? Ya ustedes han entendido esto. Amén. Óiganme, ¿ahora han entendido esto? Amén. Que debemos de hacer justicia. Amén. Amén. Echen los ojitos para acá todos. Óiganme con los ojos. Si ustedes y yo, sabiendo la justicia, ya lo han oído, la hacemos,
para creer que por la justicia que hacemos ya la ganamos, nuestra justicia nos sale vana. Cierto. Amén. Debemos de hacer justicia Amén. en gratitud, Amén. pero no creer que somos justificados porque hacemos justicia. No. Y eso es lo que le pasó a Israel. Entonces, que por guardar la ley consideraron hasta este día que es su justicia, y la salvación de ellos en ese día, cuando el Señor venga, no va a ser por los que guardaron toda la ley o por los que guardaron poco, los que no guardaron nada. En ese día va a ser porque van a conocer en persona al que es la justicia y creer en él. Amén. Y no gloriarse en su justicia. Es cierto. ¿Por qué? Porque la seguían ahora en Israel, no por fe, mas como por las obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y piedra de caída, y aquel que cayere en ella no será o que creyere en ella no será avergonzado. Y les pregunto, ¿quién es esa piedra? Jesucristo. La piedra principal, piedra del ángulo, Jesucristo. Gracias. Aleluya. Y nosotros, nuestra justicia no es nuestras obras buenas, No. es el haber creído en la piedra de justicia. Amén. Aleluya. Aquí está la roca eterna, Amén. la piedra del ángulo en la iglesia. Amén. Porque él mismo dijo: y sobre esta piedra, dijo él mismo, edificaré mi iglesia. Y San Pablo dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y se nos dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Ah, qué privilegio. Amén. Hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salud, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procupando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Dice, aquí está otra trampa. Cierto. Porque la realidad es que ellos no han aceptado al que es la justicia, y más enseguida lo explica Pablo. Por eso que para entender todo el cuadro tenemos que leer todo lo que se trata de eso. Amén. Digan, pongan atención para acá, ¿qué están haciendo? Levanten los ojitos. No estén ocupados, distraídos, no se pongan. ¿Qué están haciendo? Oigan, ¿me entienden bien? No les entienden español. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Llegaron? No creen ellos hasta este día en el que es la justicia. El que no sabe la combinación dice, no creen. Cierto. Así oí yo de que el Señor me llamó y decía mi pastor: a lo suyo vino. Y ese es al pueblo de Israel. Ahí está el día. Ya está el día. ¿Te acuerdas? A lo suyo vino, decía mi pastor con mucha sinceridad, pero con una ignorancia tremenda. A lo suyo vino, dijo, ¿quién era lo suyo? Y toda la iglesia contestaba, Israel. Dijo, y los suyos no lo recibieron. Boten la basura. Y luego entonces, más a todos los que le recibieron, y sigue diciendo lo otro, y entonces se goza el pueblo. Oigan, pero si nos gozamos en ignorancia a costa del dolor de Israel, entonces es que no sabemos qué es lo que está haciendo Dios, porque la verdad lo explica enseguida San Pablo, es esta, que los endureció y les puso el velo para que por amor de nosotros, les puso a ellos el velo hasta este día. Amén. Por amor de los perros les puso el velo a los hijos, para que los perros comieran el pan de los hijos y nos transformáramos de perros en ovejas del rebaño. Amén. Y miembros ciudadanos del pueblo. Del pueblo de Israel. Amén.
Vean qué maravilloso es poder leer sabiendo. Amén. Pues se fijan ustedes que entre las cosas que he estado leyendo aquí, qué fácil es enredarse y tomar unos 2 textos aparte y luego mandar al infierno a Israel. Es cierto. Está fácil. Y eso es lo que ha hecho el diablo con el cristianismo. Fíjense. Hitler justificó su acción con estas escrituras. Cierto. ¿Y saben quién fue el que se las interpretó? Martín Lutero. Porque lo que escribió Martín Lutero 300 años antes, Hitler lo usó para escribir su libro Mein Kampf, ¿cómo se llama? El libro que escribió Hitler, que anda todavía por ahí. Se basó en lo que Martín Lutero interpretó de estos textos así.